Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Abraham miró a su hijo unirse a Rebeca, su esposa, cuando él tenía 140 años e Isaac tenía 40. Un hombre sabio que procuró el bienestar de su hijo en todos los aspectos, pero que su esposa había muerto y ahora él se encontraba con su hijo, pero en sí, su persona estaba sola, estaba solo. Bienvenido a Vida en la Verdad. Hoy estudiaremos el capítulo 25 de Génesis en su primera parte y nos hablará de descendencias, porque empieza una transición hacia la vida de Isaac, que es el hijo de la promesa y de quien Dios nos va a mostrar de qué manera trajo él bendición a todas las familias de la tierra, que había sido la promesa que le hizo a Abraham. Y todos estaban trabajando con el propósito de Dios para cumplir lo que él mismo había dicho a la serpiente, de que de la mujer vendría uno, o de la simiente de la mujer vendría quien le aplastaría la cabeza, por aquello que aconteció en el huerto del Edén. Así es que ahora Isaac se encontraba bien casado. El trabajo de Abraham con relación a Isaac estaba completo, pero se encontraba solo. Y hay una ley en la vida, una ley en la Biblia, algo que Dios mismo honra y respeta, es el matrimonio que dura toda la vida. Pero una vez que uno de los dos muere, el otro queda en libertad para volverse a casar con alguien más. Así ocurrió con la vida de Abraham, y dice el capítulo 25 de Génesis, versículo 1, y estamos leyendo en la versión Reina Valera. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Aquí lo que significa es que él tuvo otra esposa, se unió a otra mujer y el nombre de la mujer era Cetura. Ahora tenemos bien entendido que él no quiso que su hijo Isaac tuviera mujer de las cananeas. Por eso no se considera que esta mujer Cetura era de las cananeas. Se considera más bien que era del grupo de mujeres que había venido con Rebeca, posiblemente su nodriza o alguna de sus doncellas. Pero el nombre era Cetura, lo cual significa fragancia, incienso, o algunos traducen como frescura. Lo cual significa que Abraham empezó un matrimonio nuevo, porque era un hombre viudo. Y esta mujer le dio hijos. El versículo 2 dice, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. 6 hijos le dio. Ahora Abraham era un hombre con 8 hijos, contando a Ismael y por supuesto a Isaac. Mas sin embargo, el hijo de la promesa, el prometido de Dios, el que había dado a luz Sara, conforme al poder y la palabra y la promesa de Dios, era Isaac. Eran 8, pero Isaac era el hijo de la promesa.
era el único hijo de Sara. Pero él, en su nuevo matrimonio, solamente se da a conocer para que entendamos que hubo una descendencia de la cual creció durante la historia también. Versículo 3 dice, y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura, lo cual significa eran sus nietos de Setura y de Abraham, los hijos de sus hijos. Versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Aquí miramos que hay una distinción. Algunos críticos de la palabra de Dios le llaman imparcialidad. Esa palabra usada no es la más correcta en usarla aquí. Claramente, si utilizamos un sistema legal, no vamos a entender el motivo por el cual aquello fue hecho así. Mas, sin embargo, al estudiar la Biblia, y les aseguro que al continuar el estudio de la Biblia, nosotros vamos a entender el significado poderoso, espiritual y único que tiene de que Isaac haya sido el principal poseedor de la herencia de Abraham. De hecho, antes de que Abraham se casara con Setura, Isaac ya era el dueño de todo, recuérdenlo. Es un asunto de Dios, es un asunto de una enseñanza específica, es un asunto espiritual, es un asunto único. Repito el 5 y dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas. Aquí les llama concubinas por destacar a Sara, que fue la mujer de toda la vida. Cuando dice concubinas está en plural porque está hablando de Setura y está hablando de Agar, la egipcia. Eran dos. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, lo cual significa porciones grandes para que pudieran vivir bastante bien, porque Abraham era riquísimo. Y los envió lejos de Isaac, su hijo. Mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Él trató de evitarle y darle paz a Isaac, porque era necesario que Isaac se ubicara de tal manera de que él se enfocara e invirtiera su tiempo en la sabiduría de Dios y en cumplir el propósito de Dios en lo que vendría a ser los hijos de Isaac y Rebeca. Así es que no quería que se le presentaran conflictos entre hermanos. ¿Por qué? Porque era necesario que él continuara con algo tan importante. Y Abraham tenía seguro, no había duda en él, que Isaac era el hijo de la promesa por todo lo que ya anteriormente hemos estudiado y ha acontecido bajo el propósito de Dios. Así es que, una vez repartidos los dones a los hijos de las concubinas y una vez establecido Isaac, el versículo 7 nos dice y nos habla los términos de los días de Abraham. El versículo 7 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175 años. Y Dios le dio el privilegio de mirar a su hijo Isaac casado con Rebeca, y le dio el privilegio de conocer a sus nietos Esaú y Jacob, quienes tenían
aproximadamente la edad de 13 y 14 años, miró que la promesa de Dios continuaba en sus nietos al mirarlos crecer y ciertamente mirarlos nacer y luego crecer hasta la edad de 13 y 14 años, porque a los 175 años Abraham murió. Versículo 8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham, escuchen, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Repite estas tres diferentes maneras de decir que era mayor de edad, anciano, que tenía vejez, lleno de años, lleno de días. ¿Por qué? Porque está hablando de un hombre que murió completo. Un hombre que supo entender los propósitos de Dios y la sabiduría que Dios le había impartido a él. Murió como deberíamos de morir los hombres que conocemos a Dios y las mujeres que conocen a Dios. Con una dignidad única, la dignidad que solamente el Dios único de toda la creación le puede dar a un siervo de él. Por eso la connotación del texto, que vuelvo a repetir y dice, murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, fue unido a su pueblo. Esas tres expresiones, sabiduría, edad, bendición, fe, todo está incluido ahí, grandeza delante de Dios. El 9, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Lo sepultaron Ismael e Isaac, porque Ismael era su hijo también. Y según los años, pues Ismael era mayor que Isaac. Recuerden, por lo menos 14 años. Con respeto se trataron aquellos hombres, enterraron a su padre en la propiedad que mismo Abraham había adquirido con tanto honor delante de Dios y delante de los hetitas de Efrón, el hijo de Zoar, en aquella tierra, y lo enterraron en la cueva Macpela. Por supuesto, lo iban a enterrar junto con su esposa Sara. Dice el 10, recordando, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, los dos juntos, porque es el sepulcro que se conoce hasta la actualidad como el sepulcro de los patriarcas y de los matriarcas. El 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Por qué dice aquí esta expresión de que Dios bendijo a Isaac después de la muerte de Abraham? Bueno, no es que no lo haya bendecido anteriormente, pero habla de una restauración emocional. ¿Por qué? Porque el funeral de Abraham fue un funeral importante para Isaac y significa que Dios le dio la fortaleza, le dio el consuelo, lo levantó y lo fortaleció de tal manera que las bendiciones que estaban en Abraham iban a continuar después sobre Isaac y después en la siguiente generación. Pero ahora Isaac tomaba el liderazgo de todas las bendiciones de Dios y de todas las promesas que Dios había expresado a Abraham. Ahora el propósito estaba en sus manos, en su caminar y en sus decisiones. Así es que Dios lo bendijo y habitó
junto al pozo del viviente que me ve. Recordando aquel pozo que era conocido porque mismo Dios, el ángel de Jehová, se apareció a Agar. Y Agar le puso ese nombre y se le quedó el nombre del pozo del viviente que me ve. Y el versículo 12 habla de los descendientes de Ismael. ¿Para qué? Para cerrar las descendencias de ellos y continuar después en la Biblia con la descendencia de Isaac. Ese es el propósito de hablar de descendencias. Dios multiplica y luego separa, porque hay un camino que seguir, hay un enfoque de propósito, y eso es lo que la Biblia expresa, cómo Dios iba cumpliendo cada paso, su propósito se iba marcando de tal manera que íbamos a llegar hasta el momento preciso en el Calvario, donde Cristo nuestro Señor murió por nuestros pecados. Dice el versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. La historia ya la miramos, donde empezó en el capítulo 16 del libro de Génesis, y lo que Dios ordenó con relación a Ismael cuando salieron, y Dios lo bendijo y lo engrandeció, y la promesa sobre Ismael que Dios hizo es de que iban a salir 12 príncipes de él. Y aquí miramos que Dios cumplió lo que dijo sobre Ismael. Dice el versículo 13, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Si tú los cuentas, son exactamente 12, porque Dios cumple perfectamente lo que Él dice. Y lo va a decir la Biblia. El versículo 16 dice, estos son los hijos de Ismael. Y estos sus nombres por sus villas. ¿Por qué? Porque ya estaban bien establecidos, tenían aldeas, villas, comunidades, y por sus campamentos, 12 príncipes, dice la palabra del Señor, 12 príncipes por sus familias. ¿Había cumplido Dios su promesa? Claro que sí. ¿Estaban bien establecidos? Claro que sí. Por eso Dios los llevó hasta el límite a Agar y a Ismael, recordando lo que ya miramos en algunos videos pasados, y cumplió cuando ellos no tenían ni agua. Dios les dio agua y los levantó y los engrandeció y cumplió la promesa de Dios, porque Dios siempre cumple, siempre cumple. Él es fiel a sus promesas. Así es que ahí estaban los 12 príncipes que Dios había dicho que saldrían de Ismael. Y dice el 17, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. El 18 dice, y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. ¿Por qué pronuncia esa tierra de Egipto y Asiria? Porque los descendientes de Ismael tuvieron conexión tanto con Egipto. Recuerden, Egipto es descendiente de Cam. El pueblo fue empezado por Misraim, descendiente de Cam, descendiente de Canaán. Desde los hijos de Noé se marca esa historia. Pero también tenía conexión con Asiria, que es la tierra de los descendientes de Nimrod. Miren cómo ahora se conecta con otro tipo de gentes
y ellos realmente se separan de Isaac. Claro, Dios los separó a través de Abraham, pero eso no significaba que ellos no tendrían por qué buscar a Isaac para aprender sabiduría y fe, que era el propósito de Dios, porque ellos conocían a Dios, pero ellos decidieron conectarse mejor con otra gente, como eran los de Ur de los Caldeos, de la descendencia de Nimrod, y también de los descendientes de Misraim, que era Egipto, ambos descendientes de Cam. Y así no recibieron la influencia que era la influencia de Dios a través del propósito de Dios, la iban a abandonar con el tiempo, la descendencia de Ismael. Eso fue lo que ocurrió. Por eso se nombran los dos tierras aquí en este versículo 18, que va a ser el último versículo de nuestro video de hoy. Y vamos a cerrar con los últimos 3 comentarios. El comentario exegético de lo que nos enseña enfáticamente la Biblia. ¿Qué nos enseña? Que un hombre viudo queda libre para casarse, como Abraham lo hizo. ¿Qué nos enseña? Que Abraham dio dones a todos sus hijos. Eran 8, a 7 les dio dones, desde Ismael a todos los 6 hijos de Setura, pero que toda la bendición estaba ubicada, únicamente en Isaac, y que él respetó eso. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa y los propósitos de Dios deben de ser cuidados y uno enfocarse en él. Así es que nos narra su muerte y también, según los números, nos enseña que conoció a sus nietos, los hijos de Isaac, quienes son Esaú y Jacob, los cuales van a aparecer en la historia de la Biblia en la siguiente porción que vamos a mirar. Que Ismael, unido a su hermano Isaac, o Isaac, siendo el líder espiritual, invitó a Ismael al funeral de su padre y estuvieron con honor y respeto dándole el adiós. Es una expresión moderna, pero dándole la sepultura digna que Abraham se merecía. Y la expresión como murió Abraham fue una persona realmente grande delante de Dios, distinguida en sabiduría, distinguida en fe, con gran influencia a mucha gente. Después nos dice lo que ocurrió con la descendencia de Ismael, en el cual Dios cumplió su promesa de sacar 15 príncipes de él, demostrado y escrito en la historia, y sabemos nosotros que Arabia es tierra ismaelita, o son descendientes de Ismael. Eso es lo que entendemos directamente de un mensaje exegético. ¿Qué nos enseña de principio a través de la hermenéutica para el mundo moderno? ¿Qué principios obtenemos de esto? Lo mismo, el principio es de que cuando hay una muerte de uno de los cónyuges, el otro queda libre para casarse con otra persona. Si es hombre, con otra mujer; si es mujer, con otro hombre. Lo otro es de que Dios cumple sus promesas tal y como Él les dice a todas las personas. Si Él dice que va a hacer algo con alguien, lo va a hacer fielmente. Lo hizo con Ismael. También la bendición que declaró sobre Isaac se cumple, y él mismo, Dios mismo, saca a Isaac del dolor de la pérdida de su padre y empieza a bendecirlo para ubicarlo en el propósito de la promesa que va a venir sobre su descendencia, de la cual viene el Mesías, el Cristo, nuestro Señor. También nos declara que la descendencia de Ismael se apartó de la relación que pudo haber tenido espiritual con Isaac y se fue a relacionarse con la gente de Egipto y la gente de Asiria, que son los descendientes de Nimrod y los descendientes de Misraim, ambos descendientes de Cam, aquel hijo de Noé
que hizo algo equivocado al tratar de desprestigiar a su padre. ¿Qué no debemos de aplicar o cuando escuchemos mensajes errados? Aquí no existe imparcialidad de hijos. Hay enseñanzas profundas espirituales. Por lo tanto, cuando escuches tú de que Abraham quiso a unos más que a otros, no es aplicable a estos términos bíblicos. Por favor, mantengamos la enseñanza bíblica y no pensemos a someter la actualidad a los términos que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque no van a encajar. Vamos a pensar que la gente aquí está actuando injustamente, lo cual es incorrecto, porque mismo Dios está diciendo que Él bendijo a Isaac. Y hay un principio bíblico que lo vamos a mirar al pasar el tiempo en la Biblia, porque todo lo que estamos leyendo es una imagen de una bendición que viene. Es una sombra de algo grande que Dios quiere mostrar. Entonces, no podemos mirarlo a la ligera. No podemos decir que Abraham hizo errores. No aceptemos ese tipo de mensajes. Analicemos y vayamos mirando de qué manera Dios hace. Y miremos cómo la gente se aparta de Dios, unos a un lado, otros a otro, pero el propósito de Dios continúa. Ismael no tendría por qué haberse apartado de las promesas de Dios. Al someterse a Isaac, él iba a ser bendecido porque conocían a Dios. Sin embargo, su descendencia se apartó. Lo mismo iba a ocurrir con los hijos de Cetura. Así es que no significa que Dios no quería bendecirlos, porque sí los bendijo. Significa que no se quisieron quedar con Isaac. Así es que no creamos otros mensajes, por favor. Es mejor creer lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque tiene un cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Así es que ese es el mensaje, este es el término de este momento, de este video. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su entrar y su salir, y mantengámonos creyendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia es bendición para nuestras vidas, porque es la revelación de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo video.